en un par de frases quiénes somos. Somos Origen, Red de Liderazgo, somos una organización, una fundación sin ánimo de lucro que este año orgullosamente estamos cumpliendo 15 años y que nuestra causa, lo que nos emociona, lo que nos hace levantarnos todos los días es posicionar la causa del liderazgo colectivo como el motor de transformación de este país. Sin duda, este para nosotros es un país repleto de gente valiosa, maravillosa, potente y poderosa haciendo cosas en cada esquina, como cada uno de ustedes que están hoy acá. Y nosotros en lo que creemos es que en un país en donde además tenemos tantos retos y tantos desafíos, la única manera de llegar a resolverlos es liderando y liderando colectivamente. Y a eso es a lo que nosotros nos dedicamos todos los días. Una de nuestras grandes iniciativas la lanzamos el año pasado y es una iniciativa que se llama Mil Líderes por Colombia. Mil Líderes por Colombia lo que busca es identificar esos superhéroes, esas personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias en todas las esquinas, con toda la diversidad, para formarlas y poder contarle al país una historia de lo que sí es posible. Mil Líderes por Colombia nos ha exigido subir el volumen de la conversación y el liderazgo al servicio de qué y cuál es ese gran propósito al que todos le estamos apuntando. Y gracias a eso nace Conversaciones por Colombia, este espacio en el que ustedes están hoy haciendo parte. Unos ciclos de reflexiones y conversaciones fluidas, abiertas, con diversidad, trayendo distintas miradas que nos pongan a todos de pronto a pensar, de pronto a reflexionar, de pronto a echar ideas, de pronto a aprender nuevas cosas, pero sobre todo a compartir y a liderar juntos en esos grandes desafíos que tenemos. En estos ciclos de Conversaciones por Colombia hemos hablado de temas como cómo se materializa el liderazgo colectivo en una iniciativa como Compromiso Valle, pero también hemos hablado de los desafíos del liderazgo político y público y de cómo los colombianos elegimos líderes políticos y públicos. Hemos hablado de ética, hemos hablado de liderazgo intergeneracional, hemos hablado de un departamento tan increíble con tantos desafíos como lo es el Cauca. Y llegó el momento de conversar sobre uno de los temas que para nosotros en Origen se ha vuelto más importante y es la conversación sobre la confianza. Y por supuesto la confianza atada a la construcción de capital social. Les voy a, antes de dar este contexto, les vamos a compartir en el chat un link de Mentimeter y les quiero pedir que porfa ustedes se metan a ese link y contesten esta primera pregunta. Una palabra que ustedes relacionen con confianza. Ahí en el chat les están poniendo nuestro link de Mentimeter. Yo les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver las respuestas de todos. Confírmenme, porfa, si estamos viendo mi pantalla. Sí, Ana, sí, ahí la estamos viendo. Súper. Entonces, ahí rapidito, una palabra. Respeto. Escucha, participación. Lealtad, qué bonito. ¿Ok? Guarden por favor este Mentimeter porque a lo largo de esta conversación les vamos a ir pidiendo que interactuemos un poquito más. Entonces sigan mandando por ahí sus respuestas que ahorita vamos a ir conversando al respecto. Entonces, como les decía, vamos a hablar de confianza. ¿Y por qué vamos a hablar de confianza? En un país como Colombia, solo el 5% de las personas consideran que es posible confiar en el otro. Solo 1 de cada 10 colombianos cree que es posible confiar en los partidos políticos. El 40% de los bogotanos, solo el 40% de los bogotanos considera que el diálogo es una herramienta efectiva para la resolución de conflictos. Estas cifras son para nosotros alarmantes y preocupantes, porque la confianza es fundamental para el liderazgo colectivo, para la cooperación, para la inversión, para la innovación. Es la posibilidad de que realmente podamos creer que ese
Otro va a actuar de manera predecible, beneficiosa y digamos que es esencial para la cooperación y la cohesión social. El capital social, por su parte, se refiere a esos recursos y redes que podemos tener entre unos individuos para conectarnos como comunidad y que nos permite trabajar juntos para lograr esos objetivos comunes. Y ese capital social requiere que exista confianza, solidaridad, reciprocidad y cooperación. Hoy queremos hablar de cómo está el país. Hoy sabemos que los índices de desconfianza en un país como Colombia y en una región como América Latina han crecido. Pero queremos dar un doble clic, queremos conversar sobre la evolución de la confianza interpersonal, queremos hablar sobre hipótesis de por qué desconfiamos tanto del sector público. Y para eso, pues no queremos hacerlo solos, como nos gusta en Origen, lo queremos hacer en alianza con otros. Quiero primero que todo presentarles a uno de nuestros invitados hoy y es a John Sudarsky y agradecerle enormemente por haberse unido a esta conversación. John es una persona cuya carrera admiro profundamente. Él es académico, él es empresario, es investigador y político. Entre el 2010 y el 2014 fue senador por el Partido Verde y coautor de la Ley Estatutaria de Participación, que se ha convertido en una importante herramienta para la participación ciudadana en Colombia. Actualmente, John es presidente de la Corporación para el Control Social, Contrial, cuya página los invitamos a conocer, es www.contrial.co. Si quieres, Juanita, ayúdame a escribirla ahí para que ustedes la tengan en el radar. Y esta es una organización que trabaja en estudios para medir la participación ciudadana, el desarrollo de la sociedad civil y el capital cívico institucional. Y por supuesto, pues no pueden dejar de lado, si están hablando de estos temas, la importancia de la confianza. Ellos utilizan la herramienta Barómetro de Capital Social, Barcas, que ha sido ideada por John mismo. John obviamente ha sido una persona que ha contribuido mucho a este país y que nos alegra mucho tenerlo en esta conversación. Bienvenido, John. Muchas gracias por sumarte, por aceptarnos esta conversación. Y debo entrar en materia de una vez, a lanzarte la pregunta y es, ¿qué es eso de la confianza y el capital social y por qué eso es importante ahora en Colombia? Bueno, me siento muy a gusto y honrado por esta invitación y espero que mi contribución pueda ser útil. Eh, el tema de la confianza y el capital social, como tú lo mencionabas, es el capital que está en las relaciones. Eso uno lo tiene muy claro cuando por ejemplo, va a una organización y se encuentra con un compañero del colegio y todo de ahí en adelante es mucho más fácil. Entonces, esa es una forma básica de verlo, pero obviamente este es un tema, como vamos a ver ahora, que tiene más hilos y más complejidad de lo que uno puede suponer. Nosotros, partiendo un poco del estudio de Putnam sobre qué hace que la democracia funcione, comenzamos a trabajar en la medición de este tema, pero mucho desde la perspectiva de que hay una estructura que condiciona la confianza. Esto no se da en el aire, sino que básicamente, digamos, cuando uno ve unos resultados como el que tú mencionaste, en el nivel tan bajito de confianza interpersonal que tanto confía uno en los extraños, pues hay un problema. Y básicamente nosotros, a partir de ese concepto, yo me interesé en este tema cuando hablamos de la estructura por el tema de el clientelismo. Y, y, y la pregunta es, en lugar de clientelismo, ¿qué? Y, y obviamente en la relación patrón-cliente, solo en ella hay una estructura particular que se fue descubierta, digamos así, fue formulada científicamente en la relación, que es una relación entre dos personas, vertical, desigual e incondicional. Entonces después viene el desarrollo económico, el crecimiento del Estado, pasa de ser esa relación al comienzo del siglo XX y más adelante, donde había
el patrón y el cliente tienen una relación de por vida a el estado clientelista, donde ya no es que usted eh, sea dueño de la finca donde usted viven los parceros, sino que usted tiene acceso especial al, a los recursos del Estado y que se crea el Estado clientelista que reparte cosas, que en acción comunal es un mecanismo de repartir cosas y tal, y que crea lealtad política. Entonces, cuando hablamos de estructura, digamos, es una estructura que es permanente y que aunque usted trate de salirse de ella, como le pasa a muchos políticos, pues termina en una relación clientelista y muy a menudo corrupta. Entonces, el punto es que eh, uno pueda hilvanar esa estructura de incentivos, y obviamente esto depende fundamentalmente del sector en que está motivo, lo que nosotros llamamos los ámbitos de acumulación del capital social. Y esto claramente, si miramos la, la presentación, por favor, eh, primera diapositiva, eh, vemos la primera diapositiva, por favor. Eh, entonces, sigamos, primera diapositiva. Entonces, ahí uno, digamos, se da cuenta de que, digamos, lo que nosotros medimos con el Barcas, por ejemplo, frente al tema de las diferentes confianzas, esto es parte de uno de las dimensiones de la medición del Barcas, y como ustedes ven, abajo pueden ver todo lo que medimos, y a mano izquierda ve cómo subdividimos esto. Y claramente nosotros encontramos diferencias, pero también encontramos tendencia. El 2017 fue una brecha fundamental en este sentido. Y esta misma que está medida en agregados, comunicación de prensa, gobierno local, municipal, departamental, nacional, confianza en el gobierno. Eh, en la mano derecha vemos el cambio en cómo podría uno desagregar gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal, gobierno local y administración pública. Fíjense que por aquí tenemos eh, las grandes compañías que también medimos, y muy a menudo que tanto se confía uno en las grandes compañías. Entonces, aquí están los datos, y este dato está para el 2023. Y en ese sentido, pues para muchos de ustedes que les interese entender el tema de la confianza, pues lo importante aquí es saber que hay unas mediciones que están disponibles por lo menos hasta el 2017 en las páginas nuestras, y que pueden consultar porque eso es de libre acceso. Eh, entonces está el tema de en qué ámbito estamos trabajando. Y, digamos, volviendo al tema de la confianza interpersonal, que es una manera muy general de aproximarte a ese tema. La próxima, por favor. Eh, lo que nosotros vemos en la evolución de la confianza interpersonal y la percepción de corrupción es esta gráfica, donde nosotros vemos en uno de los ejes el tema de confianza interpersonal, eh, porcentaje de personas que dicen que se puede confiar en los demás, y en el otro la percepción de la corrupción. Eh, y vemos que están como bastante parecidos, están bastante asociadas, y que Colombia, digamos, llegó al 2005 en la dirección correcta eh, que iba. Me acuerdo que cuando salieron los datos del 2005, nosotros hicimos proyecciones de cuándo llegaríamos al nivel de confianza de México. Entonces decíamos, no, en el 2020 debemos estar en el nivel de confianza. Entonces, el hecho que uno pueda medir y una referencia, un indicador que uno puede referir cuando está subiendo o está bajando la confianza. Y aquí el tema, eh, eh, Tatiana me insistió mucho que tocar el tema, y fíjese que estamos moviéndonos dentro de un rango, y ese rango lo que nos dice que esto
tiene elementos estructurales que están haciendo que la confianza sea bajita. Mencionábamos que, fíjense, confianza interpersonal abajo. Suecia tiene 62% de confianza. 62. Mejor dicho, no nos cabría tendría que ser un televisor de 2 metros para que llegáramos a poner en la escala el nivel de confianza interpersonal en Suecia. O sea, aquí hay algo que está, y parte de lo que nosotros hacemos en el Barcas es tratar de dilucidar cuáles son los obstáculos de cada ciudad. Cuando lleguemos a esa parte de la discusión, lo que vamos a encontrar nosotros, y parte de la presentación más adelante va a ser dos elementos. Uno que es las ciudades, cómo se acumula capital social, y el otro, cómo podríamos cambiar el sistema político para que no creara los incentivos equivocados que hacen que la corrupción esté a uno de los niveles más altos, casi más alto. Bien, eso lo hacemos con el Barcas, próxima por favor, eh, donde medimos todas estas dimensiones que tenemos a mano eh, izquierda, y la relación con los grandes aglomerados que tenemos, que son el tejido social, o sea, un tejido que incluye solidaridad, relaciones horizontales, articulación vertical, capital público, que es el capital que está en la participación cívica, participación política. Y novedosamente, con las redes sociales, nosotros ya conocemos perfectamente que una pregunta nueva que nos, por ejemplo, y con los datos que tenemos, nos permite saber cuándo las redes sociales, por ejemplo, eh, ayudan a la participación cívica. ¿Cuándo, cuál es el modo de interacción con las redes sociales que puedan generar participación cívica? Como por el tiempo, obviamente, nosotros no estamos presentando resultados acá, que sería muy largo y complejo, y todavía no estamos listos. Entonces, ese es el tipo de respuesta aquí. Y el tercer factor, que es confíe, que es lo público institucional. Y esta confianza institucional, cuyo subconjunto acabamos de mencionar, control social, que es el control de la sociedad sobre el Estado. Y aquí es muy fundamental entender que es la sociedad. Y en ese sentido, este modelo es un modelo sociocéntrico en vez de estadocéntrico. O sea, que no estamos mirando al Estado, que obviamente está en todas partes, sino que estamos viendo un modelo que nos lleve a lo que nosotros llamamos la sociedad cívica moderna, que es precisamente ese control de la sociedad sobre el Estado, medios, obviamente, y el último factor que es, digamos, el que le pone picante a todo esto, que es Fenoval, que es fe en fuentes de innovación no validada, que fue un descubrimiento que hicimos nosotros. Eh, Estamos hablando de hace 24 años, de que, aunque estábamos tratando de garantizar que la gente tuviera la información adecuada y fuera los ciudadanos pros, que todos quisiéramos, digamos, lo opuesto al particularismo de que la ley es según a quien se le aplique. Entonces está Fenoval, y Fenoval es fe en fuentes de información no validadas. Esto es muy novedoso, porque nos permite, por ejemplo, estamos haciendo un análisis sobre Cali y aparece que en Cali, digamos, no tenemos el 5% de confianza interpersonal, sino que tiene 23%. Entonces, es un dato rarísimo, extraño, y que tiene mucho que ver con que Cali es altísimo en Fenoval. Entonces, le pone el picante de que puede que la gente haga unas afirmaciones, pero finalmente eso sea Fenoval, sea un cuento que se echa a la ciudadanía misma
para mantener cierto grado de congruencia personal con lo que ellos hacen y hasta fenomenal. Obviamente estas dimensiones a veces tienen efectos negativos sobre o positivos sobre cada uno de esos elementos, pero eso es parte cuando estoy hablando de esto, es que este es un tema que es complejo, que es un tema que es envolvente, porque por ejemplo la relación con eh, estas variables y cada uno de los factores va cambiando en el tiempo porque la sociedad está cambiando en el tiempo y que entonces tendremos una base relativamente sólida para poder hablar de esos temas y, 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 y poder verlos cambiar o no cambiar en la sociedad. ¿Listo? Qué maravilla. Me pones a pensar mucho en ese gran ejemplo que acabas de dar de Cali y de por qué, digamos, ese factor de innovación no verificada, de procesos de innovación no verificados. Sí. También me está pareciendo que hemos hablado mucho de cómo la confianza contribuye a mejorar, digamos, procesos de liderazgo colectivo. Eso es una conversación muy de origen, pero también acabo de caer en cuenta que es al revés, como si impulsamos procesos de liderazgo colectivo, eso va a tener, digamos, un efecto positivo, un círculo virtuoso, si se quiere, en contribuir a mejorar la confianza. Y me parece muy bello verlo de esa manera, ¿no? Como no tener que esperar a que la confianza realmente emerja, sino desde otros procesos también contribuir a que la confianza aflore cada vez más. Y yo creo que ese es un muy buen punto para conectarnos en este momento en la conversación con Tati, pero antes de pasarle la palabra a Tati, pero sobre todo de presentarles a Tati, que es una gran amiga de esta casa Origen, quiero pedirles que volvamos al Menti y que contestemos estas siguientes preguntas. Entonces, la idea es que ustedes ahí hagan una valoración de en estos grupos, actores, sectores, ustedes en quién confían mucho o en quién desconfían mucho y tratemos de entender cómo estamos por lo menos en este pequeño grupo. Entonces los invito a todos a votar y a dejarnos ver su posición. Les doy un minutico para que nos ayuden aquí con información. Juanita, confírmame que igual mi pantalla se está viendo proyectada, por fin. Eso. Sí, se está viendo perfecto. Bueno, seguramente mientras más votos vamos teniendo, más vamos a ir viendo cómo se nos mueven estos intervalos. Eso, 4 personas han votado. Invito al resto a ayudarnos a traer también su mirada, que es muy, muy valiosa. Bueno, interesante. Vemos la academia, fundaciones, organizaciones de base. Más desconfianzas al gobierno y a las redes sociales. Ok. Les voy a pedir que igual sigan mandando sus respuestas que para nosotros son muy, muy útiles. Yo por ahora voy a darle espacio a contarles quién es Tati. Tatiana Forero lidera actualmente las estrategias territoriales de participación en la Fundación Corona, grandes aliados de Origen, grandes amigos de esta casa con quienes permanentemente estamos pensando y repensando mucho la conversación de la creación de valor público, de la participación, del liderazgo colectivo y por supuesto de la confianza. Tati es una apasionada por liderar procesos, estrategias y alianzas para promover cambios voluntarios a través de la cultura ciudadana, las ciencias del comportamiento y la innovación social. Su trabajo se ha enfocado en temas como la participación, la violencia, la convivencia, la educación y una de las causas que compartimos también es la paz. De sus experiencias laborales recientes, Tati ha sido directora del Observatorio de Cultura Ciudadana en la Secretaría de Cultura de Bogotá y lideró el Laboratorio de Cambio Cultural en Corpo Visionarios. Tati es antropóloga con maestría en Ciencias Sociales. Tati, gracias por acompañarnos acá. Ustedes desde la Fundación Corona han hecho infinidad de esfuerzos por entender
cada vez más la confianza interpersonal y hacia las instituciones. Hace no muchos meses tuve el privilegio de ser invitados por ustedes a una conversación muy valiosa de un estudio que ustedes hicieron con la Universidad de Columbia, que creo que es bastante revelador en términos de confianza hacia las instituciones públicas y creo que es un buen link, digamos, a propósito de la conversación que acabamos de tener con John. ¿Podrías compartir con nosotros un poquito de esos hallazgos? Claro que sí, buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación, me honra mucho y me emociona también poder conversar sobre estos temas como es la confianza que siento cada vez está más en el centro y eso es como buenas pistas pues para ir avanzando en el cambio. Antes de compartirles el estudio, quería enmarcar muy brevemente el por qué estamos trabajando estos temas desde Fundación Corona. Básicamente, nuestra apuesta es de Fundación Corona, que es una fundación que lleva 60 años trabajando por la equidad social y la calidad de vida. Tenemos una apuesta muy importante y es, cada vez nos damos cuenta que lograr calidad de vida solo se da si se da desde la corresponsabilidad, desde la responsabilidad compartida, desde la colaboración entre diferentes sectores, actores para resolver problemas desde temas de educación, desempleo, ambiente. Entonces apostamos mucho a esa corresponsabilidad que nos lleve a la colaboración. Y ese es en ese trabajo en los territorios donde estábamos, como Bogotá, Jumbo, Barranquilla, entre otros, que todo el tiempo está emergiendo este tema de la confianza, ¿no? De la importancia que es la confianza como esa gran palanca para la colaboración y el cambio. Entonces, en eso, muchos de los trabajos que hemos hecho tienen que ver con, por ejemplo, con trabajo con el gobierno local. Y acá es en ese contexto que voy a entrar a compartirles un estudio que hicimos sobre este tema. ¿Me Buenas tardes. confirman, por favor? Espérenme, creo que hay alguien que está... Ya, silenciamos el micrófono. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, señora. Listo. Ahí ven bien, ¿cierto? Yo creo que te toca eso, ahora sí, perfecto. Listo. Entonces, como les decía, mucho de nuestro trabajo viene con sociedad civil, con liderazgos, pero también es un trabajo muy enfocado a trabajar con las alcaldías, con las instituciones públicas. Y en ese sentido, lanzamos un estudio que hicimos con la Universidad de Columbia, con un grupo de estudiantes de la maestría de Asuntos Públicos y que estuvo bajo la tutoría o bajo la guía más bien del profesor y exministro José Antonio Campo y que también contó con otros profesores maravillosos de esta universidad. Y básicamente la pregunta que nos guió en este estudio fue, ¿cómo podemos fortalecer la confianza que tiene la ciudadanía hacia las instituciones públicas, especialmente en las instituciones locales, es decir, las alcaldías locales? Y utilizando un enfoque que consideramos es muy valioso, que son las ciencias del comportamiento. Entonces, básicamente el estudio que les voy a mostrar tiene esos dos énfasis. Primero, entender un poco más cuáles son las barreras actuales de esa desconfianza y dos, unas pistas sobre qué podemos hacer, sobre todo qué pueden hacer las instituciones públicas, por supuesto desde el precepto de que cumplan los acuerdos que prometen, pero qué otras cosas se pueden hacer, porque cambiar, mover la aguja para pedirle a la ciudadanía que confíe en los gobiernos es bien complejo. Entonces, básicamente eso fue lo que nos guió. Paso muy rápido sobre esto también para mencionar, pues tú lo mencionabas, André, pero pues también reconocer que el tema de confianza hay mucha evidencia de muchos estudios del BIC, de la OCDE, que la confianza ayuda a diferentes cosas, como por supuesto la participación y la cooperación, que es como el punto de entrada de lo que les estoy contando, pero también hay evidencia que ayuda a la estabilidad económica, a la innovación, a que la gente, por ejemplo, cumpla mejor las normas y pues a largo plazo a poder tener un mayor desarrollo. Entonces, la confianza, digamos, cada vez tenemos más pistas de por qué es importante. No me voy a centrar en esto, ya John mostró que pues, en Colombia los niveles de confianza institucional hacia las instituciones públicas son realmente bajas. También mencionó esto, yo aquí lo resalto muy por encima y estos son unos datos que son del 2018, pero fueron los últimos datos de la encuesta de cultura ciudadana que sacó Corpo Visionarios y que tenía como todo el agregado de mediciones en Colombia y también en Latinoamérica, pero quiero hablarles del promedio nacional y medía este indicador, medía sobre qué tan corrupto se creía son las otras personas y qué tan corrupto se cree son los servidores públicos. Y en Colombia, en el promedio nacional, hasta ese año, más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos para 8 de cada 10 personas. Y cuando se preguntaba por la ciudadanía también. Y eso, pues, es muy alarmante y
se contrasta mucho con los datos, por ejemplo, que nos mostraba de Suecia y que acá también se ven, la diferencia es muy, muy alta. Entonces, en ese sentido, y quería mostrar este dato cultural un poco para contarles que el estudio que hicimos con la Universidad de Columbia tenía este enfoque de cambio comportamental, ¿no? Que es básicamente las ciencias del comportamiento para pasar muy rápido por ellas y entrar a contarles los resultados del estudio. Es un campo que busca entender por qué actuamos como actuamos y cuáles son esas herramientas que podemos usar para tener en cuenta que nuestro comportamiento la mayoría del tiempo no es necesariamente el más calculador, eh, sino que muchas veces somos realmente muy automáticos, tenemos muchos sesgos que guían nuestro comportamiento, somos muy influenciados por las normas sociales de nuestro contexto. Por ejemplo, estar creyendo en Colombia que más de la mitad de la ciudadanía es corrupta, pues influye en mi propio comportamiento. Y si miramos la cultura, temas como, no sé, las colombianadas o papaya puesta, papaya partida, todos esos elementos influyen en la confianza. Y este es el enfoque que quisimos utilizar un poco para, reconociendo que es supremamente importante todos los cambios estructurales de política pública normativa, queríamos irnos más por esta mirada cultural. Básicamente acá les cuento de un elemento de las ciencias del comportamiento que utilizamos para el estudio y es los modelos mentales, que son, en resumen, son representaciones o marcos cognitivos como un conjunto de creencias que nos ayudan a dar sentido en la vida cotidiana a las personas, nos dan sentido a la vida. Y les cuento esto porque ya entro en materia para contarle las 4 preguntas que nos lanzamos a hacer en este estudio que hicimos con la Universidad de Columbia. Lo primero es que queríamos entender cuáles eran esos elementos que generaban este modelo mental de desconfianza que parece estar tan arraigado hacia las instituciones públicas. Una primera parte fue mucho más histórica. La segunda fue un poco cuáles son esos elementos o factores actuales que están siendo una barrera para la confianza en las instituciones públicas locales. Y tercero, cómo abordar esto, ¿no? Una vez entendiendo esas barreras actuales, qué cosas podríamos empezar a experimentar y ver para hacer esos cambios. Y cuarto, bueno, también nos hicieron una propuesta muy detallada de acciones. Informes públicos, por supuesto que se los compartimos y yo ya voy a entrar a contar sobre el punto 2 y 3, pero pues felices de poder compartirles y conversar más. Antes de contarles los hallazgos, contarles nuestra teoría de cambio que fuimos creando sobre cómo mejorar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Lo primero era reconocer que tenemos un modelo mental compartido que está muy orientado a la desconfianza hacia las instituciones públicas y eso tiene muchas causas. En el informe detallamos una, por ejemplo, hay mucha evidencia cómo los eventos históricos, como sociedades que se han visto en guerras internas, que se han visto confrontados entre la misma ciudadanía, pues va generando digamos, una desconfianza que se va heredando, de alguna manera, por así decirlo. Entonces, estas experiencias del pasado, también las experiencias cotidianas de ver que los otros no cumplen, que son tramposos, etcétera, pues ha ido como arraigando ese modelo mental de desconfianza. Y ese modelo mental, pues por supuesto nos lleva a un comportamiento, nos motiva a ciertos comportamientos que desafortunadamente pueden verse más antisociales o al cumplimiento de las normas, a no cumplir con los compromisos, dentro de varias cosas que se traducen en comportamientos concretos. Y lo que quisimos en este estudio fue apostarle a cómo pensar intervenciones que nos ayuden a tener nuevas interacciones entre la ciudadanía y los servidores, ¿no? Como un poco refrescar de alguna manera, esa relación que ya viene tan deteriorada y que eso ayude a largo plazo al cambio de esa percepción tan negativa. Para contarles cuáles fueron los hallazgos, nosotros hicimos varias cosas, el equipo hizo varias cosas. Primero se hicieron pues una revisión exhaustiva de datos sobre temas de confianza, de literatura, se hicieron entrevistas a personas expertas y organizaciones de Colombia en temas de confianza, democracia, pero también de ciencias del comportamiento, e hicimos un trabajo de campo para medir, como para pilotear algunas intervenciones posibles, que ya les voy a contar. Pero básicamente en términos de cuáles son los resultados que tuvimos de esas razones actuales, de esas barreras actuales que estaban impidiendo la falta de confianza hacia el gobierno local, y creo que no lo he mencionado, hicimos un poco importante en 3 ciudades que trabajamos desde Fundación Corona, que son Jumbo, Barranquilla y Bogotá. Y estos fueron 3 pilares, hubo 3 grandes temas que surgieron y que son muy importantes focalizar o que vimos era importante focalizar para mejorar esa confianza.
Uno tiene que ver con el servicio a la ciudadanía, como el servicio y la provisión del servicio público, pero que está muy de cara a la ciudadanía, que hoy lo que se encuentra es que es un sistema muy burocrático, difícil de navegar, que es, digamos, las interacciones que se dan son densas, son difíciles, el personal cambia, cada 4 años se cambia de políticas, y un tema que resalto mucho es que también entendimos y vimos que muchos de los funcionarios públicos de las alcaldías, bastantes, no se sienten valorados. Y todo eso como que es un gran elemento y un gran eje de cambio que priorizamos. Lo segundo era reconocer esos sesgos negativos sobre funcionarios. Básicamente, cuando uno piensa en servidores públicos, suele pasar que se asocia a algo negativo, a temas de corrupción, y pues sabemos, porque hemos trabajado con muchos gobiernos locales, que hay apuestas importantes de Estado abierto para hacer que las instituciones sean mucho más transparentes, pero muchas veces esa comunicación es muy compleja, no es clara, la gente no entiende o no tiene las herramientas digitales para poder, no sé, entender qué son los datos abiertos, entre otras cosas. Entonces, toda esa complejidad de cómo funciona el gobierno, pues como que eh, alimenta ese sesgo. Y el tercer gran eje que vimos es, por supuesto, el tema de participación, ¿no? Entonces, hay una noción general negativa de la participación, no se cree que participar valga la pena. Por ejemplo, datos del cómo vamos en Bogotá nos muestran que 9 de cada 10 personas en Bogotá no participan. Entonces, porque se cree que participan siempre los mismos, que está cooptado por intereses personales. Entonces, todo esto para resaltarles esos tres grandes pilares que encontramos son las barreras más claves del estudio en cuanto a como ámbitos de posibles cambios para mejorar esa confianza. Acá ya les cuento entonces, como les digo, hicimos varias acciones, pero una de las cosas que más nos gustó fue probar posibles iniciativas, probar como qué tipo de acciones la ciudadanía siente, bueno, eso me ayudaría como a mejorar la confianza. Entonces hicimos grupos focales tanto con servidores públicos como con ciudadanía en general en las 3 ciudades que les dije, y lo que hicimos fue hacerles como unas pruebas muy rápidas para saber qué preferían, y después también en un diálogo. Y estos ejercicios yo les voy a mostrar, o sea, y ahí probamos cosas desde, no sé, si usted ve en una noticia que un servidor público que fue corrupto lo metieron a la cárcel, hasta le entregan información de calidad que le cuenta qué hace el gobierno. Probamos 15 de esas, y las tres que fueron las mejor rankeadas tanto por servidores públicos y por ciudadanía, fueron estas tres. Entonces, una tiene que ver cómo es esta tal cual, o sea, las personas creen que si reciben una invitación para participar en una iniciativa que la convoca el municipio, la alcaldía, en la que tanto vecinos como funcionarios públicos se van a unir para trabajar en un proyecto concreto, es decir, si se les invita a temas de participación y acción colectiva para resolver un tema concreto, la ciudadanía dice, ese tipo de intervenciones yo creo que me generan más confianza. La segunda tiene que ver mucho con cómo cualificamos a los líderes que median este tipo de procesos participativos, y también a los grupos. Entonces, otro que les generó más confianza fue, por ejemplo, que las juntas de acción de las juntas, las JAL, se fortalezcan en capacidades y conocimientos y prácticas, ¿no? Cualificar ese servicio. Y la tercera está mucho más asociada a una respuesta efectiva y a una comunicación mucho más continua y a devolver la información a la ciudadanía. Esta también fue muy bien rankeada, y es, si usted asiste a un espacio de participación, lo mínimo que espera es que después de que participe reciba un mensaje de texto agradeciéndole, un texto, y sobre todo con información clara de eso que usted participó, en qué se traduce. Estas fueron como las tres más ganadoras, por así decirlo, y ya con esto cierro un poco. Para el estudio lo profundiza mucho más, pero al final el estudio nos permite también, nos dio herramientas muy prácticas para ver cómo podíamos cualificar la participación en los espacios de participación, cómo podíamos hacer esas acciones para mejorar la confianza entre ciudadanía e instituciones públicas. Digamos, hay tres grandes cosas claves ahí, y es, uno, cómo seguimos fomentando esos espacios de acción colectiva. Dos, cómo también intencionamos, y eso creo que es de lo más importante que nos mostró el estudio, el estereotipo negativo al servidor público y a la servidora pública es demasiado fuerte. Cómo aunamos esfuerzos también para tener una percepción mucho más imparcial de ese servicio público.
y cómo también, eso fue el tercer elemento clave, fue cómo difundimos, cómo hacemos una pedagogía sobre cómo funciona el gobierno local, porque eso también genera pues bastante desconfianza. Entonces, como les digo, en el informe lo verán con mayor detalle, pero se propusieron como tácticas muy concretas antes de la participación, durante la participación y después. Temas que se puedan hacer antes, por ejemplo, temas de campañas inspiracionales para invitar, temas del orgullo local, como que exalten el orgullo local, es muy positivo. Em, Poder facilitar que la gente conozca a ese servidor público resulta muy importante, que se humanice más al servidor y servidora pública. Ya en la parte de participación, pues por supuesto, ejercicios mucho más colaborativos, pedagógicos, resulta importante. Y posterior, ya lo mencioné, pero lo reitero, poder devolver la información, poder saber y contarle a las personas que incluso no, lo que usted participó no se volvió un resultado concreto, pues explicarle por qué. Y otra cosa, otro elemento muy importante de esto es cómo nos podemos pensar experiencias que sean mucho más agradables. Normalmente la interacción con el servicio público o en los espacios de participación suelen ser muy aburridos, complejos, técnicos. Entonces, ¿cómo nos pensamos espacios que sean más amenos? Y por supuesto, el fortalecimiento del liderazgo. Y solo contarles que esto lo estamos utilizando. Un ejemplo de eso es, claro, estos lineamientos y estos principios nos ayudan, digamos, para poder traducir en apuestas muy concretas, por ejemplo, que estamos haciendo en Bogotá con el nuevo gobierno de Carlos Galán. Hay una apuesta de hacer asambleas ciudadanas deliberativas, que es un mecanismo de participación que busca que se convoque a personas aleatoriamente de la ciudad, pero con una técnica robusta, representativa, y que se conecten y se encuentren para hablar de temas de ciudad importantes. Ya se ha hecho antes, como temas del POT, entre otros, y ahí estamos ya incorporando este tipo de tácticas para medirlas, para testearlas y ver qué funciona y qué no. Dejo por ahí y espero en un ratito también poder compartirles el link de los documentos para que los puedan conocer. Qué maravilla, Tati. Mil gracias. Me pusiste a pensar muchas cosas. Yo creo que ahorita en lo que seguimos nos vamos a ahondar en esas pistas para la implementación y en ese tipo de cosas que uno puede abordar, pero me quedé como con algo importante del principio de lo que tú nos contabas y lo estoy atando a una de las conversaciones por Colombia que tuvimos con Jaime Bermúdez hablando de ética y qué influencia o no los comportamientos que tenemos. Y digamos, desde ese concepto de estima de grupo, de cómo me percibo yo frente a mis vecinos, ¿no? Si yo creo que mi vecino es peor o mejor que yo y eso, ¿qué tanto sube o baja el estándar de comportamiento, el estándar moral, si se quiere? Y con Jaime justamente hablábamos, con Jaime Bermúdez, que lo que más influencia mi comportamiento es lo que las personas alrededor mío hacen. Entonces, eso traído a la conversación del liderazgo me parece valiosísima porque es justamente la corresponsabilidad, ¿no? El dónde me paro yo. Y eso me conecta precisamente con la siguiente invitación que les voy a hacer en el Mentimeter. Para las personas que se nos acaban de sumar, en el chat les estamos poniendo un link de Mentimeter para que porfa se sumen y nos ayuden a contestar unas preguntas. Voy a compartirles mi pantalla para que veamos cómo vamos en las mediciones. Primero les preguntamos una palabra que relaciono con confianza. Aquí me parecen cosas muy bellas que aparezca el reconocer, la transparencia, la seguridad y la fuerza. Los que no han votado, por favor, sumen sus respuestas que nos encantaría tenerlos acá. Y luego pedimos un poquito ustedes en quiénes confían más. La academia y el sector educativo, digamos, es quien goza en este grupito de mayor confianza. El gobierno y las redes sociales tal vez de menor, los medios de comunicación tampoco están, digamos, como muy bien parados en este grupo. Ahora, aquí hay una pregunta y atado a lo que decía Tati, que se ha vuelto fundamental para nosotros en Origen, y es: la confianza a veces la conversamos como algo que yo le otorgo a alguien, pero se nos olvida esa dimensión personal, ¿no? ¿Qué tan confiable me considero yo? ¿Qué tanto me hago cargo? ¿Qué tanto rindo cuentas? ¿Qué tanto cumplo mis compromisos y soy transparente con mis intenciones? Entonces, no solo se trata de evaluar la confianza que nos generan otros. Si estamos hablando de liderazgo, también se trata de hablar qué tan confiables somos nosotros. Entonces, tenemos 12 respuestas, ahí vamos un poquito en
en el equilibrio las personas que no se han sumado, porfa, ayúdenos a poner su respuesta de qué tan confiables se consideran ustedes. Y ahorita vamos a seguir viendo cómo se mueven estos pues propios barómetros para ver cómo estamos nosotros mismos. Gracias, Tati, por tu presentación. Yo creo que aquí quiero volver a pasarle la palabra a John a propósito de todo esto que hemos estado conversando. John, herramientas, ¿cómo operacionalizamos esto? A veces la conversación de la confianza puede quedársenos en unos lugares que se sienten etéreos, que se sienten conceptuales y por ende que para algunas personas se sienten lejanos. Entonces, me encantaría si nos cuentas un poco qué herramientas hay para incrementar el capital social en Colombia. Muy bien. Si pasamos a la presentación, voy a hacer de nuevo dos propuestas que hemos generado. Una es cómo acumular capital social en las ciudades. Y básicamente, yo lo que quiero hacer es cuando yo hablaba de temas estructurales, eh, yo creo que, y ahora que Tati estaba mencionando el tema de cómo a generar la confianza, en el fondo la pregunta es, ¿uno cambia la confianza, la aumenta o cambia las instituciones? Porque, digamos, las instituciones que existen no son, digamos, lo que son y que generen desconfianza porque uno o una situación individual tenga o no confianza. Eso, digamos, la famosa historia es de una persona que se entra a un barrio peligroso y confía y lo mata. Entonces, digamos, la confianza tiene consistencia con lo que pasa. Entonces, vamos a entrar muy rápidamente a este tema de cómo movernos a la sociedad cívica moderna, que es el objetivo de la medición que nosotros hacemos cuando hablamos de que sea sociocéntrica, que tenga sociedad civil. Y entonces, y aquí no voy a hablar mal, con la doctora Diana García y con la colaboración de Jorge Jaimes, hemos estado haciendo una especie de tour de análisis de esta teoría de transformación y hemos encontrado que las ciudades son muy diversas. Las ciudades hacen digamos, mencionando uno, estos diálogos digamos, de Bogotá, pues Bogotá pero Bogotá tiene, en términos de los factores que nosotros tenemos, unas características especiales, como por ejemplo, ser la ciudad del país que tiene el menor nivel de tejido social, medido como lo medimos. Entonces, ¿cómo es la teoría de transformación? La teoría de transformación es que debe bajar Fenoval. Primero que todo, uno tiene que, digamos, dejar de vivir convencido que uno es un ciudadano perfecto y que lo que hay es una información es maravillosa que uno recibe. Luego, tiene que construir ámbitos de acumulación de capital social y que en el fondo son las localidades, unas localidades de más o menos 350.000 habitantes, que son ámbitos intermedios entre la ciudad y los barrios, que permitan construir compromisos colectivos sostenibles, hacer control social y validar la información. La comuna que por ejemplo es tan celebrada en Cali y en Medellín y tal, es un ámbito donde el capital social que se genera encierra. Y hace poquito hubo una columna de Gustavo Duncan que logró enterarse cómo manejaban el sistema de extorsión en Medellín, centrándose en la comuna. La comuna es demasiado pequeña, no alcanza a generar los
procesos participativos, y ese es el tercer punto, que van desde la planeación participativa plurianual y una segunda etapa de presupuesto participativo para generar racionalidad colectiva. ¿Cómo se genera racionalidad colectiva? Cuando usted se enfrenta a los temas de recursos limitados, que un proceso de planeación y participación y de presupuesto participativa hacen que usted tenga que escoger y escoger colectivamente entre todos. Y eso es lo que genera la planeación participativa. Y usted en ese proceso puede aceptar que hay problemas que son más importantes de los suyos y que tienen una necesidad de ser observados, de ser, digamos así, dejar de lado uno el problema miacera con el problema de hambre que puede haber en un lugar. Y con ese proceso de planeación, usted puede movilizar la sociedad civil organizada, que se integre como organizaciones a los procesos de participación. Entonces, no estamos hablando de cada ciudadano por su lado, sino que hay una sociedad civil que tiene que encontrar instrumentalidad en participación en estos procesos locales. Luego está movilizar la sociedad civil organizada, que se integre como organizaciones a los procesos de participación y cada uno traiga la racionalidad de su sector. Entonces, al traer la racionalidad de su sector es que se permite que esos intereses interactúen y generen un proceso de planeación participativa que incorpore diferentes objetivos. El siguiente paso es que la oferta estatal de participación sea articulada y que haga instrumental la participación en las organizaciones cívicas. Y eso, básicamente, lo que nosotros tenemos en Colombia es que cada vez que hay un proceso político se inventan unos procesos de participación y lo que han hecho es diluir completamente la participación, donde la gente le invitan cada semana a 10 espacios donde no saben a qué van ni qué van a sacar de ellos. Entonces, ese tema de racionalizar la oferta estatal de participación es fundamental, porque si no, lo que usted hace es desmotivar a la gente en temas como el de que Tati nos mencionó ahora, de que la gente tiene todas las razones, se aburre, todo lo demás, pero sobre todo se aburre porque no pasa nada, que lo toque a ellos. Y entonces lo que tenemos es un exceso. A Planeación Nacional hicieron un compromiso de simplificar y básicamente botaron la toalla porque era imposible y porque estaban sugiriendo, y ahora con todos los temas de la SOCAD y todo lo demás, pues están creando nuevos espacios de participación. Y finalmente aumentar el eslabonamiento legislativo y la accountability, que son las grandes falencias que existen en la cultura hispano-católica, en la cual el accountability no existe como concepto. Y el elaboramiento legislativo, que lo vamos a desarrollar en el próximo punto, que es qué tipo de reforma política es necesaria para que la gente sepa quién es su representante y cómo llamar a cuentas. Por favor, en la próxima diapositiva. Y en ese sentido, la propuesta nuestra es de un sistema, digamos, el tema de la reforma política. Cada vez que comienza un gobierno, se lanzan a una propuesta de reforma. La última la hizo Petro, buscando que todo se eligiera por el tema de listas cerradas. Y esto era en la euforia de la victoria electoral. Pues dijeron, no, pues todas las listas cerradas y nosotros ponemos aquí y ordenamos abajo, unificamos los partidos y nosotros ahí nos... Pero ese no resuelve el problema fundamental. En una sociedad como Colombia y en Latinoamérica, tal vez Bolivia es el único país que tiene un sistema mixto que es muy interesante. Y el problema fundamental es el problema de la representación. En 2017, 90% de la población dijo
tenía cero en el ordenamiento legislativo. No se acordaba por quién había votado del Senado hasta la JAL. Y entonces, digamos, eso, entonces, en esto básicamente lo que hace es que en el sistema mixto, el 50%, y digamos, lo pusimos para la Cámara de Representantes y en territorios de más de 1 millón de habitantes, en asambleas departamentales y consejos municipales, porque usted requiere un tamaño suficiente para que se puedan conformar los distritos electorales. En cierta medida, esta noción de las localidades darían para elegir un representante a la Cámara o, eh, o un miembro de la Asamblea Departamental y los consejos mundiales que sean suficientemente grandes. 50% de las curules se elegirían por lista cerrada y ordenada que presente cada partido por departamento, proporcionalidad. En Colombia el tema de proporcionalidad no tiene problema desde que se introdujo la lista repartidora. Hoy en día todos son, digamos, a la Cámara son elegidos por más o menos el mismo tamaño. Y el otro 50% por distritos uninominales. Entonces, lo que tendría usted ahí es que la gente, cada partido escribirá una lista departamental y escribirá un candidato por cada distrito electoral. Digamos, ¿por qué esta propuesta? Si ustedes oyen, los americanos y los ingleses y los franceses también le escriben a su representante. Y nosotros cuando le preguntan quién es su representante, no tenemos la menor idea. Ese es el problema de representación. Pero esos países tienen un problema muy complicado. Y es que usted puede tener una cantidad gigantesca de votos y no saca ninguna curul. Y ese es el problema de la proporcionalidad. Entonces, al final, 50%, 50%, esto obviamente hay que elaborarlo y leer la literatura y la propuesta nuestra que está en Contrial, que, que nuestra directora ha mantenido la doctora Diana García, muy claro el orden de esa página para poder acceder a toda esta literatura. Y al final los ciudadanos votan 2 veces, una por la lista cerrada por partido y otra por el candidato de ese distrito. Es decir, al final lo que uno va a tener es un representante por el departamento de su partido y un representante, uno solo, en el distrito electoral. Bien, y esos son, digamos, 2 temas que lo que reconocen, y cierta medida hay un poco una tensión con otras propuestas, es que son las instituciones las que producen el comportamiento y no, o la confianza, y no es la confianza la que genera el cambio de las instituciones. Yo cuando fui senador, al final dije, no tiene el menor sentido volver acá. Y eso es lo que hace la estructura de incentivos. Simplemente la gente que tiene interés de hacer algo distinto, pues sí, deja de ir. Y ese es un poco lo que resolvería este tema, estas 2 propuestas. Una, la creación de localidades, y la otra, la de la reforma electoral. Y sabes, John, en esa primera propuesta de la creación de localidades, en cada uno de esos puntos que tú enumeras, me ponía a reflexionar, claro, eso es fundamental a nivel comunidad, pero cada uno de esos son puntos que uno debería buscar ejercer y promover en el ámbito en el que uno esté. Conversación con otros, convocar a otros a la conversación, rendición de cuentas, accountability, todo eso, digamos que son incluso competencias y parales del liderazgo mismo, son fundamentales, y a una escala comunitaria pues tienen obviamente el efecto, pues o de sociedad tienen obviamente el efecto que tú estás hablando. Y eso, digamos, lo traigo porque nuevamente, un poco con lo que decía anteriormente, porque a veces la conversación sobre la confianza y sobre cómo abordar el capital social
se nos vuelve tan grande y tan etéreo que es fácil que un ciudadano se pierda en, bueno, y yo aquí cómo contribuyo, o yo aquí qué hago, cómo participo efectivamente, si hay este ruido, digamos, alrededor de la participación. Y yo creo que todo esto son herramientas y tips que uno podría traer a su día a día, a su dimensión, digamos, o con quienes uno se relaciona para ir contribuyendo. Sí, Y seguramente Tati, yo creo que va a aportar en esa vía. Cuéntame. no, no, básicamente, obviamente, uno, el tema del liderazgo, digamos, uno tiene el tema de liderazgo carismático, ¿no? El gran líder que digamos, logra que todo el mundo lo siga y digamos, que además tenemos experiencias muy cercanas sobre ese tema. Y yo siempre he creído en que uno, el liderazgo, y viene de la ciencia del comportamiento, es más una función que se da según el ámbito en que uno está operando. Y obviamente ahí todo lo que estás mencionando es absolutamente válido, ¿no? Cuando uno, precisamente esas características, hace que uno como persona sea un mejor líder para lograr el propósito del sector en que uno está trabajando. Pero volvamos a la presentación de Tati. Exactamente, a eso iba mi punto. Pues muchas gracias. Los quiero volver a invitar a irse al Menti. No les voy a compartir todavía mi pantalla porque quiero que luego veamos las respuestas, pero hay una siguiente pregunta en el Menti y es, ¿a qué los está invitando esta conversación? ¿Qué reflexiones, qué ideas? Ya algunas personas han puesto cosas valiosas en el chat. Luz Marina estaba hablando en la importancia no solo de hablar de la confianza, sino ser nosotros personas confiables, que eso es muy valioso y como generar esas retroalimentaciones positivas de en quienes vale la pena confiar. Porfa, vayan al Menti, llénennos de ideas y de reflexiones que yo creo que hay cosas que van a ser valiosas, sobre todo para este cierre. Tati, digamos ya para empezar el proceso de recoger este espacio, tú estabas hablando de unas pistas, ¿no? De este estudio da unas pistas de cosas que uno puede hacer para avanzar en incrementar la confianza institucional, que definitivamente es tan crítica en este momento del país. ¿Qué más podemos hacer? Antes de contarles como cuatro grandes hipótesis de pistas para como mejorar este tema de la confianza, quería simplemente subrayar que estoy absolutamente de acuerdo con el tema de que son las instituciones. Para confiar se necesitan dos, ¿no? Entonces también el tema de confiabilidad, de qué tan confiables y los ajustes que debe hacer la institución para ser mucho más confiable y que mejore esa confianza de la ciudadanía hacia lo público, pues precisamente fue una de las apuestas del estudio, ¿no? Como vieron, muchas de las recomendaciones tenían más para que las ejecutaran desde el sector público, pero también viendo qué otro tipo de aportes podíamos hacer desde organizaciones de sociedad civil. Entonces, brevemente voy a compartirles esas cuatro, además del estudio que les mostré, también compartirles que hemos hecho desde Fundación Corona, como les decía, estamos haciendo pilotos experimentales desde ciencias del comportamiento para ver qué sirve para mejorar la confianza. Y acá hay un tema muy importante, es que cuando hablemos de confianza es muy importante entender también qué tipo de confianza estamos hablando, ¿no? Hay confianza interpersonal, hay confianza institucional hacia lo público, institucional hacia lo privado, hay confianza generalizada, bueno, como que es importante tener esos matices. Entonces yo voy a hablar como de cuatro pistas generales de los trabajos que hemos hecho en las ciudades en donde trabajamos. El primero tiene, creo que simplemente muy breve, suma a lo que estaba diciendo John, y el tema de precisamente los ajustes y los aportes, las reformas que debe hacer la institucionalidad pública para generar, para ser más confiable. Entonces hay un tema ahí de accountability, de transparencia, de sobre todo, pensándolo más, como les digo, desde lo comportamental y cultural, hay un énfasis muy importante de poder mostrar cómo están cumpliendo los acuerdos, que lo que se promete se está cumpliendo y también contar cómo es ese proceso. Ahí, digamos, nuestro trabajo está muy enfocado también al tema de estado abierto, a trabajar con alcaldías para que puedan ser mucho más abiertas y confiables. Y ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, de prototipos en Buenaventura para poder mostrar cómo van las obras públicas del distrito, del
un estadio que hace 1000 años está la promesa, ¿no? Como herramientas de innovación y tecnología cívica para ayudar a ver y que el gobierno muestre cómo es que está ejecutando. Y también un énfasis muy importante, que lo hablamos también con la gobernación del Valle, por ejemplo, y es un mínimo de las personas del servicio público que atienden a la ciudadanía, cuáles esos mínimos que deben de tener en temas de información, en temas del trato, en temas de aproximación. Entonces, ahí también hay una pista importante de ese foco también en los servidores públicos que son la cara con la ciudadanía. Y eso más pensando en la confianza institucional. Una segunda gran pista que tiene que ver mucho con lo que hacemos en el trabajo colaborativo con Origen, y es, hay una hipótesis que se llama la hipótesis del contacto, y es cómo podemos intencionar las interacciones y los encuentros significativos entre personas distintas. Como vimos en algunas de las cifras, hay una tendencia a pensar más del otro, a no tener confianza del otro, y ahí el tema de representaciones, pero más de representaciones, por ejemplo, físicas, ¿no? No es lo mismo, las personas en Colombia podemos soler confiar más en un hombre blanco, en una mujer blanca como yo, que en una mujer o un hombre negro, ¿no? Esas cosas que importan en un país tan diverso como el nuestro. Entonces, la hipótesis del contacto es eso. Y ejemplos de ello, para que le permite a uno ir como teniendo estas mejoras de la confianza interpersonal, pues son programas como los que trabajamos con Origen, ¿no? Programas en donde lo que buscan es el fortalecimiento de un liderazgo que busque ser un encuentro para que en ese fortalecimiento entre el servidor público, el activista, el líder social, el empresario, etcétera, se encuentren en un mismo proceso de formación que además también lleva a hacer proyectos comunes. Y eso lo hemos medido con Origen, hemos medido antes y después, y esa confianza hacia el otro cambia y en efecto las cifras nos muestran que ha mejorado esa confianza hacia el otro. Y otro tema muy importante que tú ahorita lo tocaste, André, y es que el tema de confiabilidad, la confianza propia que tienen las personas para poder representar o ser líderes, no es nada menos. Eso, por ejemplo, en proyectos que hacemos en Bogotá, en Bilbao, las cifras muestran que gran parte, más del 80% de la ciudadanía no se siente como con las habilidades o como digno de poder representar a otros. Entonces, ese tema de autoconfianza, por así decirlo, también es un punto importante. Y bueno, los programas de fortalecimiento de liderazgo, pues también nos muestra los datos y las mediciones que sirven para eso. La tercera, que yo creo que es muy transversal, más desde esta mirada cultural, es que cómo nos podemos enfocar más a visibilizar narrativas y comunicaciones que potencien lo positivo. Mostrar lo que ya está pasando, los cambios que sí se están haciendo, ¿no? Lo que sí está sirviendo, porque tenemos una tendencia a estar comunicando lo negativo. No me acuerdo dónde lo vi, pero como que 7 de cada 10 noticias en Colombia son negativas. Entonces, y esa es la historia que nos contamos sobre nosotros, lo que tú hablabas, André, de la estima de grupo. Entonces, acá solo para darles ejemplo del tema de las narrativas y comunicaciones, ahí hemos hecho algunos proyectos y estrategias, por ejemplo, en Barranquilla o a nivel nacional, que están enfocadas a esa transformación de esas visiones. Un ejemplo, hemos desde Fundación Corona apoyado mucho todo el tema de cambiar esta noción de los ninis, que son ni estudian ni trabajan, a llamarlos jóvenes con potencial. Y este es un término que le da todo el giro si vas a hablar de esta población. Y eso es, digamos, un ejemplo de cómo te enfocas en lo positivo. Y también, por ejemplo, en un proyecto, en una estrategia que estamos apoyando en Barranquilla, hemos hecho juego de roles, porque ahí hay un tema en Barranquilla que hay una desconfianza muy alta entre jóvenes y el sector privado. Y hay unas representaciones muy negativas también entre ellos, y empezamos a experimentar qué pasaba si hacíamos juegos de roles sobre situaciones de colaboración futuras, y eso sí lograba tener o no cambios, y pues nos ha ido funcionando. Y el último, que creo que ya John ahí lo menciona, pero como mencionar que algo de lo que hemos estado viendo es en las diferentes ciudades donde estamos, las personas tienen más disposición a colaborar, como si yo colaborar con otro, sí, a confiar en otro, quizás es más difícil. Pero hay una pista ahí muy clave, y es invitar a trabajar por una agenda común, una agenda concreta, entendámosla como un tema de interés que nos convoque a todos, sirve un montón. Y eso es algo que estamos haciendo, por ejemplo, un experimento entre vecinos, un experimento para mejorar la confianza entre vecinos en el barrio de Bilbao, en Suba, en Bogotá,
Y la agenda que se escogió por parte de la ciudadanía es cómo podemos ayudar a que se mejore la disposición de los residuos en la calle. Y eso, ahí estamos probando diferentes tácticas para que se haga esa cooperación y ver si esa cooperación nos lleva a confianza. Pero siempre que lo que quiero resaltar acá es el tema de esas agendas comunes, pueden ser un movilizador muy importante para la confianza y posterior cooperación. Qué maravilla, Tati. Muchas gracias y me gustan mucho estas pistas en las que estamos bastante alineados, experimentando y finalmente yo creo que hay que reconocer que aquí se trata de eso, de experimentar, de ver qué nos va funcionando y entender que no en todos los contextos funciona exactamente lo mismo, ¿no? De entender cuáles son esos elementos más propios de un contexto específico que nos pueden ayudar a apalancar procesos de construcción de confianza, de participación ciudadana y, por supuesto, de construcción de capital social. Quiero compartirles nuevamente mi pantalla y quiero que miremos en qué va el Mentimeter, en qué van nuestras ideas, qué está pasando. Me voy a devolver un segundo para los que no lo han visto. Una palabra que relacionamos con confianza, yo creo que aquí hay todas palabras muy hermosas, muy cercanas al liderazgo y a lo que nosotros normalmente promovemos el liderazgo, pero el reconocimiento, la transparencia, lealtad, cercanía, digamos, son todas palabras que relacionamos con confianza. El sector educativo y la academia es definitivamente un sector que genera más confianza. Las empresas y las fundaciones están bastante cerca también. De pronto el gobierno, las redes sociales y los medios de comunicación no tanto, y las organizaciones de base quedaron bien rankeadas, pero incluso en el chat alguien preguntaba por una definición más específica de organizaciones de base. Una de las cosas que nos pasa cuando hacemos este tipo de mediciones es esa, y es también reconocer que no necesariamente todos tenemos la misma visión, el mismo entendimiento de sectores en específico. Por ponerles un ejemplo, el año pasado en una de las mediciones que hacíamos, que Tati les contaba, nos dábamos cuenta que si bien en ciertos grupos, en ciertas comunidades diversas, los empresarios gozaban de una buena confianza, las cámaras de comercio de pronto no tanto. Y cuando hicimos un doble clic en el por qué, nos dimos cuenta que era principalmente por un desconocimiento de cuál es ese rol que juega una cámara de comercio en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces, la cercanía que podemos tener a ciertos actores también, por supuesto, influencia la confianza. Este es un grupo en el que nos sentimos bastante confiables, que nos paramos desde un lugar en donde creemos que nosotros, pues, somos confiables, somos coherentes, rendimos cuentas, nos hacemos cargo. Y esta conversación pues nos invita a muchas cosas, a pensar en las instituciones, a pensar en nuevos mecanismos de participación, a entender que los procesos de construcción de confianza son procesos lentos, pero que requieren ser bien estructurados para generar relaciones duraderas, que necesitamos pensar mucho más en promover esas relaciones y creación de la comunidad, pero sobre todo me gustó mucho y es pensar qué hago yo para generar confianza en el día a día y en el sector en donde yo estoy. Cómo transmito confianza, cómo creo confianza, cómo promuevo la transparencia en las relaciones que cada uno de nosotros tenemos. Cómo ser más solidarios, cómo comprometernos a ayudar a otros, influyendo de manera positiva en el entorno, en la capacidad que tenemos de incidir, a pensar en la confianza interpersonal, en las instituciones, en fin. Les quiero invitar a unas dos últimas cosas. La primera es, les voy a dejar esta pregunta acá porque me encantaría escucharlos sobre qué otros temas quisieran que abordáramos en Conversaciones por Colombia. Me encantaría su voz, pero esto es para que me vayan dejando las ideas. Y estos últimos minutos quiero un poco abrir el micrófono y abrir las conversaciones y escucharlos un poquito a ustedes, o incluso si tienen preguntas para John y para Tati, este es el momento de hacerlos. La idea es ver cómo viven ustedes también la confianza en los lugares, en los sectores donde están, cómo la ven, qué conversaciones tienen, qué dudas tienen, qué preguntas tienen. Entonces, el micrófono es de ustedes. Me encantaría escucharlos. Bueno, buenas tardes. Hola Jamie, buenas tardes. Bueno, encantadísima de estar con ustedes. Me encuentro en una situación aquí en la jardín infantil, pero no me podía perder este evento tan importante.
Soy integrante de Origen, participé con ustedes el año pasado y graduada en Liderazgo Público Transformador y sí que ha transformado mi vida. Nosotros estamos arrancando con Fundación, una fundación donde ayudamos a muchos niños con problemas y malformaciones anorrectales, enfermedades de Hitchcock, cloacas y demás. El año pasado trajimos por primera vez a Colombia una campaña de cirugía colorectal internacional. Y fue muy difícil porque no creían en nosotros. Pero en el momento de empezar a hacernos visibles, logramos operar 4 niños con alta complejidad y sobre todo altísimos costos. Entonces me gustaría mucho que también en algún momento pudiéramos conversar sobre esto, cómo podemos generar mayor impacto, ¿sí? Cómo podemos cada vez generar más credibilidad para que fundaciones como la mía, como la nuestra, sean reconocidas y podamos ser tenidas en cuenta, no solamente porque nos donen plata, sino porque también podemos hacer muchas cosas, tenemos un portafolio de servicios, podemos ser autosostenibles. Entonces, bueno, pues yo sí quería como tener esta pequeña conversación y ya no me da miedo hablar, no me da pena, ni me da pena decir, ven, necesito ayuda, aquí estoy. Y es por eso que tomo la palabra y pues muy chévere que entre todas estas conversaciones, la de hoy me parece súper interesante. Cómo generar confianza en Colombia. Y es lo que nosotros le estamos apuntando como fundación y pues obviamente yo como directora para poder seguir encaminando todo mi equipo de trabajo de la fundación, aunque llevamos apenas 2 años, somos un equipo excelente y este año volvemos a hacer nuestra segunda campaña de Keep Colon Sano y Feliz, donde ya vamos a poder ayudar a 10 niños, donde estas cirugías por niños son de más de 500 millones de pesos en el exterior. Entonces, traerlas gratis a Colombia, pues uno dice gratis, ¿no? Pero a la fundación le cuesta traslados, tiquetes, insumos, conseguir hospitales. Entonces, pues bueno, ahí les dejo la inquietud y me encantaría que fuéramos tener como en cuenta esta observación. Gracias, Jamie. Tomamos nota y por aquí veo varias manos levantadas. Espero, Jamie, que te termine de ir bien en lo que estás en la cardio infantil. Luz Marina, te escuchamos. Muy buenas noches. No prendo la cámara porque estoy en un espacio un poquito complicado y todo. Entonces, por eso. Pero levanté la mano. Primero que todo, quiero agradecer inmensamente ese trabajo tan arduo que hacen, trabajando por la comunidad. Y en este momento estoy en Origen, estoy haciendo mi liderazgo con ellos. Soy una persona que representa al gremio reciclador en Colombia, especialmente en Soacha. Trabajo con muchas madres cabeza de familia y cuando tú hablabas de la confianza, tristemente, cuando tú das confianza a la sociedad y tú no haces una retroalimentación, ¿qué tanto realmente yo puedo aportar para que lo que yo confío en alguien sea respetado, o sea, la lealtad? Y yo creo que a nosotros nos vulneran mucho los derechos por eso. Agradezco muchísimo todas esas enseñanzas que de verdad nos dan y yo levanté la mano porque quiero alzar la voz de protesta de que la lealtad y la confianza es una retroalimentación para la vida. Y muchas gracias. Gracias, Luz Marina, por esas palabras tan poderosas. Jorge Ignacio, te escuchamos. Buenas noches. Encantado otra vez con ustedes por aquí. Qué rico Yo irte, soy Jorge. uno de los que... Gracias. Primero lo que decía ahorita Andrea de los índices de la confianza que hay en Bilbao y la labor que estamos haciendo con el problema de los residuos eh, y cómo la gente no participa y no participa de los procesos que se adelantan porque no hay confianza, porque se sienten que en algún momento ellos han sido vulnerados, como dice la compañera anterior, en sus derechos y por lo tanto, cuando uno invita a tomar acción o a participar del programa, la gente es un poco reacia por lo que les decía anteriormente.
¿Cómo recuperar esa confianza? Es lo que estamos tratando de hacer a través de reconstruir ese tejido social con programas con los niños, con programas con los jóvenes, pero aún así la participación es muy baja. Y Bilbao, precisamente, ahorita lo que decía Andrea del territorio de Bilbao, pues formo parte de esas estadísticas, o cómo de la recopilación de esas estadísticas, de esos datos que está dando ahí Andrea, y por lo tanto, pues primero me sentí aludido con el tema, me sentí que formo parte de ese proceso, y que para reconstruir esa confianza, como les decía, es que invitamos a los niños, a los jóvenes, pero aún así es muy baja. Y no, estamos luchándole para hacerlo. En el Superlote de la ciudad de Acapán, el proceso, llevamos 3 años haciéndolo, y de 184 familias, hasta ahora estamos llegando a un índice de 100 familias haciendo el proceso que adelantamos ahí. Es decir, es muy baja la participación. Y el reto, obviamente, en 5 años que nos faltan, pues es como siempre lo hemos planteado, de enviar cero residuos a los rellenos sanitarios. Y pues ahí lo estamos haciendo, y con el compost y con el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en general, con plásticos de un solo uso y los residuos orgánicos. Pero la gente, como digo, la comunidad aún es, su bajo nivel de participación es por la confianza. Bilbao tiene un índice aún más bajo del 5%. Tan solo el 3% de la gente confía en los demás. Y en las instituciones públicas, casi que cero. Es una tendencia muy desagradable. Es un indicador muy desagradable, perdón. Pues Nacho, aquí yo creo que hay varias pistas, lo que ustedes están haciendo de buscar colaborar con la comunidad y a través de propósitos es un paso que puede ir construyendo confianza en esa comunidad tan maravillosa de Bilbao. Muchas gracias por participar y por ese aporte. Ángela María, te escuchamos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Me Hola. encanta el espacio y realmente la conversación me parece muy interesante, justo en el marco de lo que trabajo y lo que hago. Y me parece interesante porque creo que nos permite abordar o afrontar esos desafíos que trae el desarrollo humano y que estamos enfrentando con mayor profundidad estos años, ¿no? Los diferentes índices, como el índice de desarrollo humano nos muestra cómo se ha ido deteriorando en diferentes ciudades estos indicadores asociados a la confianza, también a la cohesión social, a la participación, entre otras cosas. En ese contexto a mí me parece importante seguir profundizando y quisiera preguntarle a nuestros panelistas por ese trabajo de construcción de confianza en entornos multiculturales. Yo en estos momentos trabajo con población migrante venezolana, justamente en barrios donde hay una alta presión de personas colombianas retornadas, de personas migrantes, y donde justamente estamos tratando de generar cohesión social y de construir confianza con las comunidades de acogida para lograr el desarrollo que requieren estos territorios, ¿no? Entonces, sí, es un desafío promover la confianza entre personas colombianas, entre vecinos que nos conocemos desde hace muchos años. Imagínenselo ahora con personas que no tienen las mismas costumbres, las mismas tradiciones, o que incluso las tuvieron, pero han tenido como esa transformación cultural en sus diferentes cambios de país. Entonces me parecería súper chévere seguir abordando este tema de la construcción de confianza en entornos multiculturales y también justamente contarles que estamos diseñando unas intervenciones comportamentales para mejorar la atención a las poblaciones vulnerables con funcionarios de los supercades en Bogotá. Entonces también me gustaría como poder recibir algunos tips de cómo fortalecer ese tema de la construcción de confianza en el marco de lo que hacemos, que es el diseño de unos estándares de calidad del servicio, que justamente buscan crear digamos, una ventana de transparencia entre el usuario y el funcionario público, la persona que está atendiendo. Así que bueno, recibo como todas las orientaciones y claves. Ángel. El desafío es que 1 minuto cada uno por respuesta. Para semejante pregunta. Entonces, John, arranquemos contigo. Para otras conversaciones, me parece súper chévere. La idea es generar conexiones poderosas que de aquí surjan muchas más. John. Yo creo ahí es un poco la confianza se genera con interacciones para lograr propósitos. Entonces, yo creo que ahí, digamos, la participación de ambos sectores en las tareas que hace la organización
llegar un momento donde y usando ciencias de comportamiento para que se puedan referir explícitamente al problema de confianza, un poco como están haciéndolo en este juego. eh, y, eh, y eso digamos, pero es muy importante hacer explícito cómo la desconfianza es un obstáculo y en cierta medida que ellos participen o estructurarlo de alguna manera para que ese tema de confianza se pueda ir repitiendo y volviendo a hacer y volviendo a caer, porque cuando el problema se hace explícito, es mucho el avance que se ha logrado ya. Gracias, John. Tati. Bueno, primero con la última sobre lo del Supercad y el servicio público, pues realmente después ahí cuadramos con Origen, pero creo que el estudio que hicimos con la Universidad de Colombia da muchísimas pistas muy detalladas sobre eso y como muchas pistas de diseño. Y sumando lo que dijo John, pues de acuerdo, yo creo que el tema de cooperación en un tema común es clave, pero en eso es bien valioso el diagnóstico, ¿no? Diagnosticar muy bien cuáles son esos estereotipos o cuáles son esas barreras, poder detallar mucho en esa filigrana para tener una acupuntura cultural muy precisa y ver cuáles son los estereotipos y cuáles están basados en verdades y cuáles no, porque muchas veces hay estereotipos o tensiones que son basados en mentiras colectivas. Entonces, como le daría mucho énfasis o la recomendación es dar mucho énfasis en diagnosticar para hacer esa acupuntura estratégica. Perfecto, gracias. Gracias, Tati. Ángela María, si nos escribes, nosotros hacemos el puente para que tengamos mayores conversaciones. Pauli, un minuto o menos. Bueno, quería agradecerles a John y Tati por la buenísima charla que nos han dado hoy. Quería preguntarles, ustedes de lo que ven en sus estudios, ¿creen que estamos avanzando hacia poder construir en nuestra sociedad las condiciones propicias para que se dé un liderazgo más sano? Y cuando digo sano me refiero a un liderazgo que sea menos caudillista, menos personalista, o cómo ven estas condiciones que tenemos actualmente y que se han venido construyendo en los últimos años para el liderazgo. Yo contesto muy rápido. Yo creo que una de las grandes ventajas de un liderazgo caudillista es que la gente ya se entera cómo es eso. Entonces, en la próxima vez ya dicen, no vamos a comer cuento. Porque, por ejemplo, la medición que da el 23, el fenoval está más alto que nunca. Nunca en la historia de Colombia había un fenoval más alto. Y yo creo que eso conduce a que la gente dice, digamos, no voy a caer en lo mismo para la próxima vez. Ahora, que esto conduzca a, a otro liderazgo, yo sí creo, porque yo creo que, digamos, las próximos procesos electorales y tal, van a mejorar en el sentido que la gente va, siempre y cuando la estructura, o por lo menos, digamos, ¿por qué hago yo estas propuestas que acabo de hacer de, de las localidades y el tema de la reforma electoral? Para que la gente sepa para dónde, qué problema es el que hay que resolver. Porque muy a menudo, digamos, si no hay una manera de identificar cuál es el problema que hay que resolver, pues caemos en lo mismo, caemos en lo mismo. Y eso yo creo que es digamos, lo que puede mejorar, obviamente, lo que ustedes hacen, que a mí me parece muy interesante y muy valioso porque es solo haberse metido en el tema mismo. Eso hace y alarga mucho el diálogo. Como podemos ver con la presentación de Tati, hay mucha convergencia. Usted que después de que le da muchas vueltas a las cosas, termina que las que hay son más o menos iguales. Entonces, no sé qué dirá Tati. Tati. Eh, Dos cosas. De acuerdo, estoy como en la misma línea y espero que el efecto pedagógico de estar viendo en otro, sí, como a niveles nacionales, líderes, presidentes, autocráticos y demás, nos enseñe de alguna manera y que eso genere un efecto pedagógico y que nos ayude a cambiar esos modelos mentales de pasar de esa preferencia que tenemos en Colombia de líderes autoritarios, heroicos que nos van a salvar, hacia algo más colectivo.
Y ahí lo segundo es que siento que hay niveles. Hablo de esto primero nacional, pero con lo local, ejemplos, Buenaventura, como otros, creo que es muy importante evidenciar esos efectos demostrativos donde el liderazgo colectivo sucede y pasa, ¿no? Y no es un liderazgo de alguien que nos va a salvar, sino que el cambio o las acciones de desarrollo se dan es en comunidad. Entonces, valioso darle más lupa a esos efectos demostrativos que también pasan en lo local, que sí pasan. Gracias, Tati. Virginia, antes de darte a ti la última palabra, porque ya estamos unos minutos por encima de nuestro cierre, les quiero pedir que en nuestro chat les mandamos el link para que nos ayuden a evaluar este espacio. Para nosotros es súper importante la opinión sobre estos espacios porque nos permite irlos mejorando. Entonces, no se demoran mucho, contestan unas preguntitas y así nos ayudan a que estos espacios sean cada vez más chéveres. Virginia. No, la verdad lo mío yo creo que es un poquito complicado porque pues yo siendo alumna de origen y viendo la cantidad de liderazgos que hay, el potencial, mucho, aquí hay liderazgos por todos lados y estos los estamos identificando, nos estamos fortaleciendo, todo eso, pero me preocupa en el tema público, cómo un líder llega, digamos, a una alcaldía local y ahí hay todo un entramado donde ese líder no puede de pronto llegar con sus buenas intenciones, ha pasado por estos tipos de programas, Origen, el Liderazgo por Bogotá, etcétera, pero llega y va a estar ahí bloqueado, entonces no sé ahí qué se puede hacer, es complicadísimo, pero cómo se puede ir cambiando, claro, si hay un liderazgo colectivo, si hay gente, si ese líder de pronto está eh, eh, acompañado con estos otros líderes de base en su localidad, digamos en pequeño, pensando en pequeño, pues puede hacerse algún tipo de presión o acompañamiento para que no, pues que no sé, es que lo veo muy complicado, yo no sé, tú que estuviste en el Congreso enfrentado a eso, pero pues de pronto esto es muy difícil ahorita con poco tiempo. Yo me voy a atrever a meter la cucharada ahí con algo y es nuestra hipótesis, por lo menos desde origen, es, como bien lo decía Tati, uno, darle visibilidad a esos liderazgos y a esos procesos desde lo local y ayudar a que se conecten con otras iniciativas, pero dos, por eso para nosotros la conversación es tan importante desde lo colectivo y desde conectar diversos liderazgos, ¿no? Que no es una sola persona tratando de, sino un ecosistema de personas hablando de. Y digo hablando porque ahí para nosotros está la importancia de ampliar la mirada que tenemos del mundo, de identificar ese otro que es distinto, que piensa distinto y que nutre la manera en la que yo veo el mundo y en la medida en la que nos sabemos y nos reconocemos como una comunidad que puede cooperar, que puede hablar de objetivos comunes, que puede transitar, digamos, por un camino de pensarnos cosas que nos generan bienestar a ambos, pues ese es un camino de elevar el potencial que tiene el liderazgo y el liderazgo colectivo. Claro, eso desde lo local y ojalá vaya, digamos, subiendo el volumen a procesos de mucha... Perdón, me faltó la palabrita corrupción, eso era todo, que tú eres lideras, pero llegas a un ahí que, ¿cómo haces para liderar lo opuesto? Pero bueno, desafortunadamente tenemos que cerrar el espacio, pero quiero agradecerles mucho a todos por su participación, por mandarnos respuestas por Mentimeter, por estar acá, por levantar la mano, por querer conversar. Quiero agradecerles de manera muy especial la generosidad a John y a Tatiana por compartirnos toda su experiencia, conocimiento, sus presentaciones, por estar dispuestos a tener estas conversaciones. La conversación de confianza es una conversación que para nosotros, este es el inicio de ojalá muchas, ¿no? La confianza no creo que sea una sola conversación por Colombia, son muchas conversaciones por Colombia y espero que este sea la primera de un ciclo de conversaciones sobre confianza que tengamos. Quiero, para cerrar, invitarlos a los que no nos siguen en nuestras redes sociales, que nos sigan porque ese también es un espacio donde nosotros todo el tiempo estamos generando reflexión y conversación de distintos temas. Estamos en Instagram, estamos en X, estamos en LinkedIn, pero sobre todo y más importante, síganos en nuestro podcast. Este año, gracias a los 15 años de Origen, lanzamos Desde el Balcón, que es un podcast que lo que busca es
reflexionar y tener conversaciones del alma y entrevistas con personas valiosas y, digamos, ir y venir sobre el liderazgo. Hay algunas conversaciones ahí sobre confianza. Entonces, los invitamos a seguir cada capítulo del podcast que acá se los están poniendo en el chat para que porfa los sigan. Muchas gracias a todos. No olviden diligenciar la encuesta. John y Tati, infinitas gracias a ustedes.